Bueno, les voy a dar la bienvenida, y agradecer, por supuesto, a los expositores, a Francisco, a Jaime, a Oscar y a Ulises, por estar presentes y por querer aportarnos con todo su... Están trabajando al lado, así que hay una huella horrible. Estuvo todo el rato callada y ahora empezó a trabajar. Darle la bienvenida también a los que hacen posible esta interacción virtual. Ya comenzamos con el segundo ciclo, que está orientado a la interculturalidad indígena. Bueno, en el primero nos enmarcamos un poco en la definición de interculturalidad y viendo los diferentes puntos de vista. Y hoy nos vamos a enfocar a la interacción cultural indígena. Espero que este segundo ciclo sea tan interesante como el primero, que no lo dudo, que será así. Y bueno, nuevamente bienvenido. Comenzamos. Gracias. Gracias, Cindy. Me presento, mi nombre es Francisco Berrío Drolet, soy profesor de la Universidad de Atacama y me ha tocado en este momento moderar esta interesante mesa sobre interculturalidad desde los pueblos originarios. Por lo tanto, para nosotros como Universidad de Atacama nos es muy importante investigar y presentar estos temas a la comunidad regional y a la comunidad nacional también e internacional. Y para ello, hoy día vamos a tener una discusión y conversación muy interesante y con destacados panelistas. Para ello los voy a presentar, voy a leer brevemente sus antecedentes académicos para que sepamos quiénes son y nos cuenten adecuadamente sus ponencias. Primero que nada, saludamos al doctor Jaime Andrés González, doctor en antropología de la Universidad de Tarapacá, Universidad Católica del Norte de Chile, maestro o magíster en antropología social del CIESAS Unidad Occidente, Guadalajara, Jalisco, México, licenciado y titulado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad de Chile y licenciado en Historia de la Universidad de Valparaíso. También nos acompaña desde México el doctor Oscar Fernando López, magíster en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctor en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor y coautor de más de una veintena de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros especializados en diversas áreas, especialmente historia, historiografía, sociología, didáctica de la historia, muy importante, educación, entre otros temas. Tanto en México como también en distintas latitudes del mundo, como España, en Europa, Colombia, en América Latina, Venezuela, Portugal también en Europa, Francia e Italia, entre otros. Ha trabajado en diferentes temas, representaciones de guerra, migración, política didáctica, entre otros temas, y en diversas temporalidades, tanto del siglo XVI, XIX, XX y XXI. Actualmente es profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, y de la Universidad Pedagógica Veracruzana, postdoctorante, muy importante, de la Universidad de Zaragoza, España, bajo la tutoría del doctor Francisco Marco Simón, con quien colabora en el proyecto Procesos de Aculturación Religiosa en el Mundo Antiguo y en la América Colonial, un análisis comparativo de la retórica y la construcción de la alteridad. También nos acompaña el profesor Ulises Cárdenas Hidalgo, licenciado en Arqueología por la Universidad de Chile, magíster en Arqueología y Antropología Biológica por la Universidad Católica del Norte, especialista profesional en asuntos patrimoniales y ambientales, especialista en el campo de los estudios arqueológicos y antropológicos,
con especial interés en temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y pueblos originarios y la discapacidad, especialista en el medio humano, responsable de los procesos de participación y consulta indígena en la preparación de planes de consulta con comunidades indígenas en el norte de Chile y en la isla de Pascua, siguiendo los lineamientos del convenio 169 de la OIT y en la difusión con las comunidades dentro del Banco Mundial. Agradecidos por su presencia, profesores. Muchas gracias por participar y le damos la bienvenida y a su exposición al profesor doctor Jaime Andrés González, quien da inicio a esta exposición. Muchas gracias, profesor. Los micrófonos son suyos. Ok. Buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Primero que todo, agradecido por esta invitación. Cuando Elizabeth me invitó a este webinar sobre interculturalidad y específicamente sobre interculturalidad indígena, yo me puse a reflexionar en torno, bueno, a ver, qué podría presentar que pudiese ser útil, sobre todo en torno a ese objeto en el terreno de la educación. Y sobre esa base, yo lo que traigo como ponencia tiene que ver justamente con una presentación sobre una primera evaluación en torno a la escuela nacionalista, ¿no? Desde el relato, ¿no? Desde la voz de docentes indígenas, ¿no? O sea, sobre ese insumo, sobre ese material empírico, realizar esta primera aproximación evaluativa de la escuela nacionalista. Las voces son de docentes indígenas ¿no? Por una parte, la población propiamente tal, y por otro lado, la colectividad de Chile. Desde ahí, justamente, desde esos relatos, justamente realizó esta primera aproximación. Y los relatos mismos fueron trabajados por la sistematización, con lo que tiene que ver con la metodología y de la historia de vida, de tal manera que yo pude hacer una sistematización de estos materiales. Hay algunos problemas técnicos, profesor. Ahí se escucha un poquito. ¿Qué? Ahí se puede. A ver, pruebe. Lo escucho mal, Francisco. Sí, es que no lo escuchamos mal. No sé, el resto. ¿El resto lo puede escuchar bien? Sí, se escucha entrecortado, profe. ¿Hay un A ver, problema de audio? Sí. ¿Sí me conecto al celular? Todavía, a ver. Puede ser. O si quiere, lo pasamos al final para que veamos bien el audio y seguimos con el profesor López, si quiere. O con audífonos también, como me plantea la profesora. Como usted, no, como usted. Jaime, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ver con los audífonos o quieres ir al final? No tengo audífonos. Ya. Cambiémonos al celular entonces. Lo pasamos al final para que pueda hacer por celular. Para que no lo. Gracias. Disculpamos la interferencia, pero estas situaciones ocurren, sobre todo en una conexión de estas características. A ver, yo también, ¿se me escucha mal también o no? No, ya. Entonces pasamos al profesor López, doctor. ¿Está listo, profesor?
¿Con el celular? A ver. No, salió. Ahí está. Jaime está. Está conectado con el celular. A ver, el micrófono, profesor. Ahí. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Por favor, profesor. ¿Y me ven? No, no lo vemos. Ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien. Déjeme buscar aquí un atril para Ya. que... No, sí, No, hay que estar preparados para para todo, todo, ¿cierto? ¿no? Pero Esto bueno, ocurre. sí, sí, entonces si me pueden ver bien, bueno, vamos avanzando, ¿no? Sigue nomás. Entonces, como yo les mencionaba, estos relatos de docentes indígenas fueron abordados desde la historia oral y las historias de vida, ¿no? Y en el terreno del análisis se complementó esto con la teoría de la estructuración, específicamente desde el concepto de conciencia discursiva, ¿no? Sobre esa base se analizaron estos materiales para poder realizar esta primera evaluación a la escuela nacionalista, que en el fondo son dos escuelas muy diferentes, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con la escuela mexicana, que en el siglo XX estuvo fuertemente orientada por el indigenismo, con todo lo que eso implicó en el proyecto nacional de ese país. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la realidad de Chile, que se inspiró en el paradigma sarmientino, de tal manera que la construcción del proyecto de nación obedeció a matrices ideológicas diferentes y a estrategias de construcción de nación diferentes, ¿no? Entonces, en ese terreno se contemplaron, estamos hablando de 22 relatos, ¿sí? 11 purépechas, 11 aymaras, pero que dan cuenta de estas estrategias que empleó la escuela nacionalista para construir nación. Y en este contexto y considerando los tiempos, veo la necesidad de contemplar solo uno con este tema de el cambio de formato. Me habría gustado compartir justamente una serie de materiales que yo tenía al respecto, ¿no? Pero ya, en el fondo los relatos informan, ¿no? De que al momento de ingresar a la escuela, fuese en México o en Chile, nos encontramos con situaciones en las cuales los materiales, ¿sí? A ver, deme un segundito. Creo que lo tengo en un PPT acá que lo podría, es que insisto en la necesidad de poder leerlo. Me gustaría, no, se me apagó el computador. No hay caso. Entonces, bien, lo fundamental es lo siguiente, ¿no? Los relatos indígenas dan cuenta normalmente de dos situaciones que se presentan en la vivencia de estas escuelas, ¿no? Por una parte, hay relatos que dan cuenta de una habilitación, ¿sí? Una habilitación que hace el sistema educacional en sus personas en torno a la integración al mercado laboral. Estamos hablando desde el paso, desde la educación previa a la universidad, a lo que tiene que ver con la educación universitaria, que los convierte en profesionales, hasta una serie de testimonios que dan cuenta de situaciones de maltrato, de situaciones de choque cultural, o incluso de discriminación que les acompañó a lo largo justamente de sus vidas. De tal manera que a la hora de abordar testimonios, uno que me llama inmediatamente la atención es el relato de una profesora purépecha que planteaba que al momento de ingresar a la escuela, fuera de su pueblo, fuera de su localidad, mencionaba cosas tales como que había sido un choque sumamente fuerte, entre otras cosas por la vestimenta que se empleaba en esos planteles, pero también, y algo que menciona con mucho dolor, cuando a ella le cortan las trenzas, ¿no? Y ella dice, cuando me cortan las trenzas, yo sentí que había perdido algo de mí, que de hecho ya no era la misma, yo era otra persona. Ese es un testimonio de una profesora que dentro del contexto de México es una maestra bilingüe, ¿no?
una maestra bilingüe, pero que posteriormente continuó estudios en antropología sociolingüística e incluso una maestría en ciencias sociales en el Colegio de Michoacán. Mientras que un segundo relato, que está ligado justamente a un profesor de historia aymara, informaba cómo fue el choque para él desde la escuela en su pueblo, en Chiapa, Tarapacá, a una escuela en la ciudad de Arica. Él sostenía, y es un relato muy bonito, decía de que como ellos le llamaban a los aymaras que venían de Bolivia, probablemente, y ellos empleaban un término, el término paisano, que debo decir para mí no tenía ningún significado hasta que me lo explicaron, que en el fondo en el norte era decir indígena, ¿sí? Paisano. Y entonces él decía, estábamos habituados a decirles paisanos a los aymaras que venían desde Bolivia, ¿no? Hasta que cuando yo llegué a estudiar a Arica, en un partido de fútbol, me invitan justamente a jugar y en un momento determinado dicen, el paisano para mi equipo. Y yo empiezo a mirar para todos lados y ¿quién era el paisano? Y en un momento determinado se me acercan y me dicen, estamos hablando de ti. ¿Sí? Entonces, ahí él mencionaba cómo había tenido un choque cultural muy fuerte y muy violento en torno al tema, de la cual, si bien la escuela lo habilitó posteriormente para continuar la enseñanza media, y de la enseñanza media pasar a la universidad, convertirse en profesor de historia e incluso cursar un magíster, pero sin embargo, él también da cuenta de toda esa trayectoria de discriminación, de violencia simbólica y obviamente de una imposición, de un alineamiento de las personas a un esquema de identidad de carácter nacional. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero estoy consciente que era cortito, entonces pienso que yo podría seguir con los relatos, pero pensando en los tiempos quizás podríamos dar al cierre o a las conclusiones, ¿no? No sé qué opina el moderador o la moderadora, que no lo puedo Sí, ver de por aquí. favor. Sí, es Sí, muy interesante, profesor, pero lo que usted... Pero claro, el tiempo nos pilla. bueno, Eh, pero hay un ciclo de preguntas, ¿no? sí, por supuesto, y va a haber ahí, puede extenderse con los datos muy interesantes que nos está entregando. Bueno, cerramos entonces con la reflexión, cortito, 2 minutos, ¿no? Podríamos decir en esta Sí. primera evaluación, y hay que insistir con eso, que es una primera evaluación, realmente es una primera aproximación cualitativa, desde relatos de docentes indígenas. Yo observo dos cosas, ¿no? Por una parte, observo que esta escuela nacionalista que caracterizó el siglo XX mexicano y chileno, habilitó a estos sujetos en el plano profesional y laboral, ¿no? Y en ese sentido, justamente uno podría decir, perfecto, se generó esa situación. Pero por otro lado, y a propósito del tema de la interculturalidad, esta alineación de la escuela nacionalista, a un esquema no digamos solo cultural, sino identitario, ¿no? De identidad nacional, generó ciertas tensiones, ciertas emociones y quizás hasta ciertos quebrantamientos psicológicos en las personas que lo vivieron. De tal manera de que un esquema escolar más dialogal posiblemente no lo habría generado, ¿no? Es decir, esto que hoy en día discutimos desde la interculturalidad, si se hubiese construido desde ese esquema, no habría ocurrido. Llama la atención, y con esto cierro, de que la principal meta de ambas escuelas era alinear a estas personas a la nación en términos de identidad, y que eso se logró de manera parcial o incluso derechamente no ocurrió en varios de los sujetos de estudios que menciono. Con esto lo dejo y después, cuando terminen de presentar los demás colegas, yo encantado puedo profundizar en todos estos contenidos. Muchas gracias. Un profesor muy interesante, realmente yo creo que deberíamos continuar con posteriormente en otros seminarios con las investigaciones que ha realizado. En realidad nos deja varias interrogantes a seguir y profundizar, pero y se agradece su exposición. Pero debemos continuar y seguimos con el doctor Oscar Fernando López, que nos va a plantear desde México su exposición. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Francisco. Un saludo a todas y a todos desde México.
Bueno, yo lo que intentaré hacer es una exposición bastante panorámica de lo intercultural indígena, no tanto de la educación intercultural, aunque haré mención de un tema que me parece sobresaliente. Y bueno, iniciaría el sentido lingüístico. Antes de la llegada de las conquistas occidentales a lo que hoy es el territorio mexicano, había 170 idiomas indígenas, según algunos estudios. A finales del siglo XIX, estas habían sido reducidas a 100 y hoy tenemos 68 lenguas indígenas en el país. Estas 68 lenguas indígenas están, digamos, pertenecen a 11 familias lingüísticas. Cada idioma indígena tiene dialectos, como el Tzeltal y el Tzotzil, que son dialectos del maya, que es una familia lingüística. La pérdida de las lenguas indígenas en México atraviesa por lo que decía Jaime, esta idea del indigenismo desde el Estado, que por supuesto intentó incorporar a las comunidades indígenas al proyecto de nación, particularmente desde la figura del mestizo, despojándolos de sus identidades lingüísticas, de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el asunto pasa actualmente porque en el último censo que tenemos en México, tenemos que 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena, pero 25 millones de personas se autoascriben como indígenas. Esto es sumamente interesante. Este porcentaje de 25 millones equivale al 21% de la población nacional, es decir, es una población que no es tan reducida, ¿no?, en comparación de otras, como por ejemplo los afromexicanos, que por cierto, solamente para tomarlo como referencia, es hasta este año 2020 en el que el Estado mexicano se interesa por primera vez en contabilizarlos en un censo. Antes no sabíamos cuántos eran y no estaban ubicados. Bueno, solamente como un dato, digamos, sobre la interculturalidad más allá de lo indígena. Ahora, el dato que les presentaba sobre 7 millones de hablantes, pero 25 que se autoescriben como indígenas, es interesante porque es muy posible que estos 18 millones que no hablan una lengua indígena la hayan perdido de maneras, digamos, diferenciada a partir de diferentes elementos, siendo uno de ellos, por supuesto, las escuelas públicas que tenían como profesores a monolingües del español o del castellano y que, por supuesto, no fomentaban las lenguas originarias. Ahora, en otro sentido, quisiera mencionar que hay ahorita una maestría en la Universidad Veracruzana Intercultural sumamente interesante, que en náhuatl sería Maestría Ipan Totlatol Iwan Tonemilis, que quiere decir Maestría en Lengua y Cultura Náhuatl, que es única en su diseño porque toda la maestría está cimentada en el náhuatl. El náhuatl para México es la principal lengua indígena, es la lengua que más hablan los indígenas en México, y la segunda es el maya, de más o menos 800,000 personas, el maya. Los náhuatl mucho más. Y es interesante el enfoque de la UBI porque la UBI es una universidad que depende de la Universidad Veracruzana, que tiene 5 ejes, la UBI, que tienen que ver con la lengua, la comunicación, el derecho, la salud y la sustentabilidad. Para el caso de esta maestría, es sumamente interesante porque no se toma al náhuatl como objeto de estudio, sino como medio de instrucción, de reflexión y de intervención. Hay ahorita la primera generación, tenemos a 15 profesores que son de diferentes estados, Veracruz, Estado de México y Puebla principalmente, que son además profesores bilingües, ¿no? Es decir, que hablan, por supuesto, el náhuatl y el castellano, al caso de estos profesores. Después quisiera mencionar que existe un ejercicio interesantísimo en México sobre el tema de la justicia. No abordaré en esta presentación el tema de la salud, que también es sumamente interesante, porque, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas o rurales se han profesionalizado, entre comillas, a las parteras como un
un elemento importante para la atención médica, ¿no? Pero en el caso del sistema judicial es sumamente interesante porque las comunidades indígenas han propuesto sistemas basados, sí, en los usos y costumbres, pero también en adaptaciones, vamos a decir, más contemporáneas o modernas, con las comillas que ustedes quieran. Uno de ellos, por ejemplo, es el sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Sumamente importante porque es un ejercicio horizontal donde participan toda la comunidad y se desarrolla a partir de los cargos públicos elegidos de manera democrática pero rotativa. Y en el otro asunto es, por supuesto, el sistema de justicia zapatista, que desde el 94 con el subcomandante Marcos, digamos, ha hecho una coyuntura en este país y ha generado diferentes acciones que podríamos llamar interculturales, como el tema de la justicia, pero también en sus escuelas que se llaman caracoles, que tienen un sistema completamente distinto al sistema nacional. Ahora, uno de los pendientes, en mi opinión, de la interculturalidad en este país y seguramente en otros, es la población indígena que radica en las ciudades. Es decir, está prácticamente muchas veces invisibilizada porque han perdido sus connotaciones identitarias visibles, como el vestido, por ejemplo. Algunos ya no hablan la lengua y están en las ciudades sin ningún tipo de atención. Dentro de la Universidad de Veracruzana estamos desarrollando ahorita un proyecto interesante sobre especialización de profesores de escuelas normales en ciudades para atender la diversidad, no solamente la diversidad entendida en términos indígenas o afromexicanos o afrodescendientes, sino una diversidad que va mucho más allá de estas dos categorías. En el 2002 se hizo un estudio en diferentes ciudades mexicanas donde se les preguntaban a pobladores indígenas cómo observaban indicadores como la economía, la seguridad, la educación, la salud, la justicia, la vivienda y el medio ambiente. Todos quienes respondieron decían que era mucho mejor en el campo la seguridad con un 57.7% y el medio ambiente era mucho mejor en el campo con más del 80%. Todos los otros indicadores los consideraban mucho mejores en las ciudades. Esto quiere decir, la economía alcanza casi el 70%, la seguridad, ya dije, es mucho más reducida, la educación, según estos indígenas, es mucho mejor en la ciudad, casi un 80% también en comparación al campo. La justicia es también mejor, según estas entrevistas, casi un 50%, y la vivienda en un 60%. Otro de los pendientes es decir, este es un asunto importante porque existe una interiorización, digamos, de que en la ciudad existen mucho mejores condiciones en algunos escenarios que tal vez no son tan así en el sentido, digamos, nucleares, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de la educación, ¿no? Es posible que haya mucho mejor educación en zonas periféricas que en la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan los pobladores indígenas en las ciudades? Hay varios, solamente mencionaré 4. Uno de ellos es la dificultad que tienen para comunicarse correctamente con aquellos que no son indígenas, es decir, los mestizos, los que hablamos español como única lengua. Después está la falta de empleo, la pobreza y, por supuesto, la discriminación. Sobre este último punto, ya para ir cerrando un poquito mi participación, en el 2010 se hizo una encuesta sobre discriminación, fue la segunda encuesta, en la que, un dato interesante, el 43% de los mexicanos considera que la población indígena siempre enfrentará limitaciones sociales debido a sus características raciales. Es decir, un dato altísimo basado en la raza, en el prejuicio de la raza, y el 34.1% expresó que los indígenas solamente podrían salir de la pobreza si dejaran de ser
indios, entre comillas, ¿no? Es decir, la pérdida de la identidad es para una buena parte de la población, al menos encuestada, necesaria para que el indígena acceda a una mejor calidad de vida e incluso a ser considerado ciudadano. Y bueno, por último, solamente mencionar que en el actual gobierno se construyó un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México que tiene 3 ejes esenciales que me parecen retos interculturales muy centrales. La primera es la implementación de los derechos de los pueblos originarios. La segunda, impulsar sus procesos de desarrollo integral y sostenible. Y por último, fortalecer sus culturas y lenguas. Es evidente que México en este momento está muy lejos de cumplir estos 3 elementos, pero bueno, hay algunos elementos que podrían ser eh, pasos hacia adelante que podríamos considerar. La actual epidemia ha afectado de manera tremenda a la educación intercultural en este país porque lo intercultural no se manifiesta tan fácilmente por medios electrónicos como este. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Micrófono, Francisco, no te escuchamos. Sorry, perdón. Muy interesante, profesor. Muchas gracias por su exposición. Realmente nos dejan varias dudas, varias consultas sobre esta temática, al igual que el profesor Jaime González. Pero debemos continuar y presentamos al profesor Ulises Cárdenas, que nos expresa su ponencia sobre esta temática. Lo dejamos, profesor. Su micrófono está apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ya. Hola, primero que nada, buenos días a todos. Un gran saludo a Elizabeth por haberme invitado a participar en este ciclo de charla, a Francisco y a Cindy. Y bueno, más bien señalarles que mi presentación versará sobre el estado de lo que podemos denominar arqueología e interculturalidad, ¿ya? Que es una problemática que hasta el día de hoy yo creo que es una de las grandes brechas que presenta la arqueología académica en Chile, porque lo que se ha hecho ha respondido más bien, y como lo voy a reseñar, a respuestas o actividades contestatarias de acuerdo a las políticas públicas, especialmente patrimoniales, que se han suscitado en el ámbito de Chile, obviamente, que es el sector geográfico desde donde se plantea este trabajo. Bueno, en un contexto más general podemos señalar que la arqueología desde sus orígenes, la arqueología de una índole más enciclopedista, ¿ya? Y también más decimonónica, surge a partir del descubrimiento de nuevos territorios, de nuevas y de nuevas colectividades humanas, ¿ya? Y es a través del conocimiento del otro, en donde se van produciendo fenómenos de desequilibrios y de asimetría que generaron procesos bastante dolorosos en nuestra América y en general en otros continentes también, como el continente africano, en donde se visualiza fuertemente un aparato conquistador muy represivo que tenía como objetivo fundamental, aparte de usurpar las riquezas naturales, exterminar a la población, ¿ya? Si bien el etnocidio y el genocidio en América Latina responde a motivaciones que pueden ser irracionales, ¿ya? Están muy bien, podríamos decir, muy bien respaldadas con un argumento de tipo económico que a la larga va a generar el declive el colapso de los sistemas sociales, tanto en Latinoamérica como en Mesoamérica, ¿ya?
Pero en esta época hablar de arqueología e interculturalidad evidentemente no existía. Ahí la arqueología que se generó durante la conquista, la colonia, y inicio de la época republicana, salvo algunas excepciones de estados en donde el nacionalismo procuró un fuerte sello o un fuerte impulso a la arqueología, en Chile no se tradujo en ese sentido, ¿ya? Acá lo que se tradujo fue es el financiamiento de comisiones, de misiones científicas suizas, francesas, que recorren el desierto de Atacama con el objetivo de hacer catastros culturales eh, insertos en una lógica asimilacionista, que no, que si bien por una parte permite el conocimiento de la otredad, a la vez la invisibiliza con estas políticas de reducción de indígenas, y que son bastante conocidas en la literatura antropológica, ¿ya? Acá las misiones de religiosas, ¿ya? Y los pueblos de indios, que eran los sistemas que durante la época colonial idearon los, los españoles para reducir a la población y facilitar el cobro de tributos, son materias que forman parte de los estudios en lo histórico, pero que dan cuenta de esta situación, ¿ya? Durante esa época, estoy hablando ya de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, llegan a Chile los primeros investigadores contratados por el gobierno, como Federico Max Uhle, que es el padre de la arqueología andina, considerado padre de la arqueología en varios países andinos, ¿ya? Y él es financiado por el gobierno de Chile, se dedica a excavar eh, sitios arqueológicos, especialmente fúnebres, en las localidades de Calama, en Chunchuri, en el desierto de Atacama y en la zona de los valles tarapaqueños, ¿ya? Sin embargo, durante su permanencia, la palabra intercultural tampoco existía, ¿ya? ¿Y por qué quiero llegar a eso? Porque en el año 1925, cuando se promulga la Ley de Monumentos Nacionales, ¿ya? Eh, ahí se sigue con esta tendencia de asimilar la diversidad cultural y no tolerarla y no tener un referente aglutinador que permita el reconocimiento estatal de parte del Estado a las etnias, ¿ya? Esto va cambiando, eso sí, en la época del gobierno de Salvador Allende, hacia el año 1970, con un proyecto de ley indígena agraria, que evidentemente tuvo muy corto tiempo, porque el año 73 se produce el golpe militar, pero durante la época de la dictadura no se evidencian avances en lo que son las temáticas indígenas, y especialmente el tema del patrimonio. Y es ahí en donde yo creo que en términos conceptuales podemos señalar que a fines de la década del 80, con la instauración de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que es la CEPI, comienza a tomar sentido la noción del multiculturalismo, ¿ya? Que no había sido considerada anteriormente, pero que sentó las bases para el diálogo social y la reflexión de tanto de políticos como de personas pertenecientes a las comunidades indígenas, especialmente los dirigentes con mayor eh, sensibilidad en temas patrimoniales y ambientales. Eh, las experiencias que yo manejo en relación a lo que fue este periodo, es decir, desde 1990 a 2000, 2010, se reducen más que nada a dos ámbitos geográficos
que son el Salar de Atacama con las comunidades indígenas atacameñas, que actualmente reúnen 23 comunidades indígenas, y el Salar de Oyagüe en la frontera con Bolivia, es donde yo realicé mi práctica profesional. Y en esta zona nosotros el año 2000 realizamos un taller sobre vinculaciones de la arqueología social con la comunidad indígena de Oyagüe. ¿Por qué? Porque visualizábamos que en la praxis arqueológica no hubo interés, o mejor dicho, no interés, sino no existía la praxis de acercar a las comunidades indígenas en torno a la gestión, en torno al manejo, en torno a la protección del patrimonio cultural. Ahí, en todo caso, se va gatillando y se va generando un proceso de empoderamiento de parte de las comunidades indígenas de su patrimonio cultural, en donde empiezan los primeros reclamos fuertemente lanzados contra algunas instituciones museográficas, en donde primero se pedía el retiro de los cuerpos y de los restos bioantropológicos, porque se consideraba que era una falta de respeto a los antiguos, a los abuelos, a los gentiles, como le denomina la población local. Y ante eso, ahí se intentaron de realizar algunas líneas de investigación que eran concordantes con algunos estudios que se habían hecho en el Alto Loa a fines de la década de los 70. Ya a fines de la década de los 70, un grupo liderado por Victoria Castro, por José Berenguer y por Carlos Aldunate crearon el denominado Grupo Toconce, y ellos instauran en Chile la praxis etnoarqueológica, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con etnoarqueología? Me refiero a una subdisciplina de la arqueología que toma el conocimiento antropológico, toma el dato oral, toma el contexto sistémico de la cultura material, eh, y lo incorpora en lo que es la interpretación que nosotros como arqueólogos tenemos que hacer de los eventos del pasado, ¿ya? Y esa praxis etnoarqueológica, por una parte, sentó las bases para que el año 2000, 2010, 2020 se empezaron a generar ya grupos de investigación que fueron considerando entre sus objetivos idear o articular una arqueología eh, eh, que podríamos denominar etnoarqueológica, o una arqueología que aún no puede ser denominada intercultural, porque todavía es tema de debate dentro de los arqueólogos, esa categoría, ¿ya? Pero con la exposición que les he estado dando, más que nada quiero ilustrar el proceso de cómo ha sido en la arqueología el tratamiento que se le ha dado a la relación con los pueblos indígenas, ¿ya? Relación que estuvo largamente mediada por relaciones de poder asimétricas, pero que hoy en día, producto también del empoderamiento y de la revitalización y la aprobación de textos legales y leyes de tercera generación, como el convenio 169 de la OIT, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿ya? Son temáticas que están en proceso y que son materia de simposios, de debates y de congresos. Y eso, estimado, pues eso más que nada es la reflexión que les quiero transmitir, y en honor al tiempo y a la discusión que podamos tener, limito mis palabras a esta instancia, y nuevamente agradezco la oportunidad de haber sido invitado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amables por su exposición, muy interesante, indudablemente. Y agradecido a los tres profesores, hay que decir, sus ponencias muy esclarecedoras sobre el tema.
y que nos suscitan una serie de análisis. Por lo tanto, ahora me gustaría que si pueden agregar algunas preguntas, pero estas preguntas les digo a todos los panelistas y también a todos los que están participando en este seminario, por favor, la pueden realizar por escrito para poder ordenarlas y presentarlas a los profesores. Así es que, por favor, para quienes quieran así presentarlo, desde iniciar sería algo que yo creo que se ha planteado en general por los tres y por nuestra realidad. ¿Cómo ven ustedes, profesores, la situación, lo planteaba creo el doctor Oscar López, sobre la realidad que estamos viviendo hoy día, no solamente con la pandemia, sino también con la comunicación en estos medios y los procesos de interculturalidad? Porque si bien este sistema estaba presente, pero perdonen el concepto, brutalidad que se ha desarrollado hoy en día, no ha cambiado el centro. Eso, pero Leo, antes de hacer este comentario, leo la pregunta de la profesora Eliana Barrios, que dice, ¿cuál es el concepto de interculturalidad aplicado a la arqueología? Yo creo que a los tres. ¿Quién quiere responder? Los colegas. Yo no soy arqueólogo. Pero puedo decir algún comentario pequeño al respecto. Seguramente Ulises podrá ser mucho más preciso en el comentario. Hoy el sistema, en el actual gobierno mexicano existe un debate muy interesante porque el gobierno federal ha recortado un presupuesto bastante alto, más o menos 75%, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el instituto encargado de las zonas arqueológicas y otros monumentos históricos, ¿no? Así que yo creo que en el actual momento histórico mexicano no podríamos hablar de una arqueología intercultural debido a que incluso desde la cabeza del Estado, pues está pensando en justamente limitar todos los procesos de investigación, conservación, difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que en México estamos bastante lejos de esta posibilidad, aunque por supuesto habrá arqueólogos particularmente de la UNAM y también de los mayistas, principalmente en la península de Yucatán, que estarán, digamos, generando diálogos etnoarqueólogos, como decía Ulises, pero también etnohistóricos, ¿no? Que son sumamente interesantes porque en el centro del país existen documentos, digamos, producidos por indígenas en el siglo XVI, así como en la península de Yucatán. Así que yo me imagino, porque he de decir que no me consta, dado que no soy arqueólogo, que existen estos intereses, pero también estas adversidades actuales. Ahí el compañero quiere decir algo, Jaime. Gracias. Miren, yo insisto, no soy arqueólogo, por tanto, la limitación disciplinar es evidente en lo que voy a mencionar. Pero a propósito del profesor López y su interesante presentación para el caso de México, existe un libro allá en México que se llama El Leviatán Arqueológico, escrito por Luis Vázquez León, que es un trabajo que da cuenta de cómo el indigenismo tuvo un impacto en distintas disciplinas, en este caso la arqueología, y cómo la arqueología mexicana en el siglo XX fue nacionalista. Ese libro le significó el despido de Lina, a propósito de la interculturalidad. Porque claro, ya el mismo nombre, Leviatán Arqueológico, o sea, ya con ese nombre él ya tuvo una serie de problemas con sus colegas arqueólogos. Él es antropólogo social,
pero su segunda tesis doctoral fue justamente estudiando a estos arqueólogos en terreno y operando en el INAH, de la cual salió este libro, y sobre esa base, bueno, con la experiencia de él y de la polémica que hasta el día de hoy genera el libro, pienso que por lo menos para el caso de México está un poco complejo, ¿no? O como dirían allá, está un poco cañón esto de hacer una arqueología intercultural, más aún con esto de que ese enfoque nacionalista no es solamente nacionalista, ¿no? Es mesoamericanista. De ahí, no sé, las críticas que alguna vez hizo Juan Luis Sariego desde el norte de México, decir, oye, esto también es México y aquí también se puede hacer arqueología y antropología, es un tema como para considerar. Y para el caso de Chile, simplemente no conozco nada equivalente, no me atrevería a mencionar nada al respecto. Lo dejaría ahí. Eso. Y Ulises, que Bueno, agradecerle a la señora Eliana Barrios la pregunta, porque si bien comparto lo que señalan los colegas en relación al estado de la situación, como le mencionaba en la exposición, yo creo que la arqueología intercultural es un proceso que se está realizando en Chile, pero que en esta época está siendo gatillado un poco a grandes rasgos por la emergencia de arqueólogos y arqueólogas provenientes de las mismas comunidades indígenas. Y ese es un tema también que cambia el panorama de hacer arqueología, ¿ya? Yo creo que es importante visualizar este cambio de paradigma, los tiempos y de los momentos históricos en que se sitúa los profesionales, en este caso de la disciplina arqueología, con el Estado y con los gobiernos, ¿ya? Yo creo que es una gran brecha que también en Argentina se está abordando en los congresos nacionales de arqueología trasandinos, ¿ya? Eso podría acotar. muchas gracias, profesora. Aquí la profesora Paulina Zubiabre nos plantea la idea de la identidad como ciudadano, tanto en México y la identidad mapuche, en el caso de Chile, en la zona centro-sur de nuestro país, que también se ve como una resistencia a la ciudadanía, a la idea de nación, la nación chilena, también y asociado más aún con los estallidos sociales. Aquí en Chile ha sido un tema muy importante y muy grave, que tiene todo el arrastre histórico de esa resistencia y de esos reclamos, que se asocia también a los pueblos originarios y en especial al pueblo mapuche, que ha estado en esa resistencia con el Estado en el último tiempo. No sé si interpreto bien a la pregunta de la profesora. Perfecto. Profesores, les dejo la interesante reflexión. ¿Qué comentarios tienen? Bueno, yo pensaría que para hilar un poco el comentario anterior, en México existe una arqueología nacionalista, es evidente, ¿no? Es decir, que se incorporó a la idea de la identidad nacional construida por la postrevolución, donde lo que más importa de los pueblos originarios es el pasado, ¿no? Es decir, siempre es el indígena muerto el que importa, Claro. y no todos los indígenas, sino, como decía Jaime, particularmente el mesoamericano, ¿no? Como el maya o el mexica, que fueron capaces de levantar o construir zonas como Chichén Itzá o Teotihuacán, o etcétera, ¿no? Todos estos grandes monumentos arqueológicos. Pero es cierto, yo creo que, haciendo reflexión del comentario, yo creo que sí, ciertos sectores indígenas están considerando
la pérdida de su identidad originaria para ser considerados realmente ciudadanos, ¿no? Es decir, en la práctica. Legalmente son ciudadanos, son considerados ciudadanos, pero en la práctica es mucho más difícil para ellos ejercer sus derechos, siendo portadores de su identidad indígena, a ser, digamos, más mestizado culturalmente. Para el caso nacional, por ejemplo, tenemos los temas migratorios son sumamente importantes. Por ejemplo, yo conozco casos de mayas que han migrado a Estados Unidos sin hablar una sola palabra de español y regresan de Estados Unidos a la península de Yucatán y hablan inglés, pero siguen sin hablar español, ¿no? Es decir, estos procesos migratorios son muy fuertes, que tienen que ver con una red, por supuesto, muy consolidada del tránsito de personas, no solamente de pueblos originarios, sino también de sectores populares mexicanos. Incluso ahorita con la pandemia, México tiene registrado, bueno, es un dicho local, México dice que Nueva York es Puebla York, porque hay una gran cantidad de poblanos que viven en Nueva York, ¿no? Y muchos de esos poblanos pertenecen a diferentes pueblos originarios. Profesor, sí, por favor. Ya. Bueno, yo personalmente tiendo a establecer una distinción conceptual entre cultura e identidad, ¿no? Espero no extenderme mucho, pero cuando se me habla a mí justamente del concepto de cultura, independientemente de que asumo que existe una polisemia bastante grande, entiendo que en el fondo, tal como alguna vez lo planteó la ecología cultural, el concepto de cultura hace alusión a estilos de vida. ¿Mm? De tal manera que si abordáramos este concepto de interculturalidad, podríamos decir de que se trata de un diálogo, de una interacción entre estilos de vida diferentes, ¿no? Y que eso, en muchos aspectos, podríamos decir que es la síntesis de la historia de la humanidad, ¿no? Es discutible esto que hayan habido grupos aislados permanentemente de diálogo con otros. La identidad, en cambio, para mí es un concepto que está más ligado a los distintos tipos de identificación que uno pueda tener y en los cuales, tal como lo plantearía Amartya Sen en Identidad y Violencia, yo entiendo que es un concepto plural, ¿no? Y que es un concepto plural en el sentido de que los individuos tenemos distintos tipos de filiación colectiva, ¿no? Lo que nos hace diversamente diferentes como sujetos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la política orgánica te alinea, a propósito de lo que mencionaba Francisco en torno al estallido social? ¿Qué pasa cuando la política orgánica te alinea a una de esas dimensiones, ¿no? A una de esas filiaciones en calidad de etiqueta, como fue el proyecto nacional justamente, ¿no? Como fue el proyecto nacional, claro. Y sobre esa base, ¿qué pasa con el resto? No existe, no vale, es un problema. Y bueno, a mí me tocó vivir el estallido social en Talca, y yo recuerdo que a los 2 días, yo creo que fue entre el primer día y la primera noche, en el contexto de cuando empiezan a tumbar los monumentos, con todo el simbolismo que hay detrás, porque no eran monumentos cualquiera, es decir, son monumentos de origen colonial o que hacen alusión a cierto tipo de etiqueta y por tanto a cierto tipo de identidad nacional y se tumban. Y por otro lado, cuando en las protestas comienzan a aumentar el uso de banderas mapuche, por ejemplo, e incluso cerrar las protestas con ciertos sonidos musicales mapuche, yo entendí que la población estaba resignificando todo. Entonces, tumbar los monumentos, por una parte, pero además revalorar otros o incluso cierto tipo de música y simbología ligada a las banderas, yo entendí que el país estaba viviendo una suerte de resignificación que no sabemos para dónde va a ir. Pero lo que está claro es de que la antigua alineación, es decir, la antigua estrategia generada por el Estado para alinearnos a una etiqueta de tipo nacional, al menos está en crisis.
si es que no se está desplomando, ¿no? Al menos está en crisis. Y sobre esa base, obviamente, se va a generar inevitablemente un nuevo diálogo en torno al tema, que habría que ver cómo va a terminar. Todavía nos queda mucho para octubre y estoy consciente que esto no va a pasar solo por octubre. Va a tomar bastante tiempo, pero sí, hay una crisis en la cultura política país. Y eso es muy evidente también en el plano de la identidad política país. O sea, lo que llamamos nación se está rediscutiendo y se está resignificando. Y eso, porque ya podríamos hablar todo el día y no puede ser. No puede ser. Eso. Profesor Ulises. Bueno, más que nada agregar que el término de la identidad es un término que también ha sido manoseado por distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿ya? No obstante, en la realidad, lo que podemos visualizar, especialmente en lo que es la zona mapuche, ¿ya? Es que esta identidad, si bien puede ser considerada a raíz de la pregunta de Paulina como un mecanismo de resistencia, conlleva una serie de diversidades y heterogeneidades. Una identidad mapuche es también caer en un esencialismo eh, y no visualizar la variabilidad que dentro de lo mapuche existe, ¿ya? Está lo mapuche lafkenche, lo mapuche huilliche, lo mapuche pehuenche. Y yo creo que son todas esas sumatorias de identidad las que también responden a esta reacción de negacionismo, ¿ya? Y eso podría señalarlo. Sí, muchas gracias, profesores. No sé si hay alguna otra consulta, otra pregunta para, porque debo ser de cruel y malo en esta... No, lo que yo te quería decir, Francisco, sí, que dígame. lo que yo considero que es riesgoso es que a veces en las políticas públicas se apela a una homogeneidad cultural. Por supuesto. Y esa homogeneidad cultural coarta y deja en desmedro las particularidades que puedan tener las poblaciones indígenas, en este caso las mapuches. No solamente los mapuches, sino también la del mundo andino, la del mundo del norte. Exactamente. Sí, así es que es un tema. Y yo creo que deberíamos seguir en esta discusión con respecto a un nuevo encuentro, porque sigue la discusión, el tema constitucional, cómo se reconoce la comunidad de pueblo originario, de pueblo indígena, dentro de la institucionalidad política del Estado, es un gran tema. Pero indudablemente quedan una serie de consultas. Elizabeth está viendo esta consulta. No sé si como última pregunta, ¿qué piensan ustedes dentro de la institucionalidad jurídica y de los derechos a los pueblos originarios? ¿Cómo se reconocen? ¿En qué situación estaríamos avanzando? Lo que planteaba Jaime, como para cerrar en las consultas, que yo sé que quedan muchas. Jaime, no sé, Ulises, Oscar. Mira, yo más que nada señalar, disculpa Jaime, que yo creo que Chile tiene una gran deuda en lo que es reforzar y modernizar el sistema judicial, ya, Sí. especialmente en el trato con los pueblos indígenas, porque lo que se ha abordado no es un pluralismo jurídico. ¿Ya? En Chile no existe pluralismo jurídico ni el respeto al derecho constitucionario a ciencias ciertas, ¿ya? Acá impera un Estado de Derecho basado en el derecho positivo, pero no así un reconocimiento a la diversidad o a los derechos de los pueblos, de los pueblos indígenas
están amparados en estas cartas o en estos textos legales, ya sea el convenio 169, la declaración, que si bien son ratificantes, están podríamos decir, en coacción entre sí con este sistema jurídico. Eso. Yo no sé, ahí disculpa, Jaime, que te haya interrumpido. No, de hecho, complementando a mi colega Ulises en torno al tema, bueno, partamos por lo básico. Abogado no soy, ¿no? Pero estoy consciente de que hay un maridaje entre la jurisprudencia, específicamente la base de ella, que es nuestra Constitución, con el sistema político chileno, ¿no? Y a veces olvidamos de que tenemos un sistema político altamente centralizado, ¿no? Los ensayos federales fallidos en el siglo XIX sentaron las bases de el Estado centralizado que tenemos hoy en día. Y eso lleva a que no solamente la temática indígena no sea contemplada, ¿no? Sino que simplemente cualquier otro estilo de ser chileno que no sea el de Santiago simplemente no entra. Uno revisa los últimos, o sea, yo sé que quizás hasta de hecho es políticamente incorrecto lo que voy a mencionar, pero eso se construyó en el seno de una élite santiaguina que, si Ana María Steuben tiene razón, se funda en una cultura política del orden. Del orden, con todo lo que eso implica. Entonces, claro, uno mira el periodo portaliano probablemente tal, y a pesar de todos los cambios posteriores, eso parece que tiene una continuidad y que sigue operando, ¿no? Entonces, por una parte, cuando se habla de Chile, se habla de Santiago, y por otro lado, cuando se da cualquier tipo de situación, a propósito de la mención sobre el estallido social, se está tocando algo sacrosanto en Chile llamado el orden. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿qué puede caber, no? A propósito del tema de la interculturalidad, bueno, simplemente no cabe. Sí, simplemente no cabe, ¿no? Entonces, es un tremendo tema. Yo estoy consciente que, por poner un ejemplo concreto, las municipalidades han cumplido un papel clave en el tema de la pandemia, pero siempre la centralización ha jugado en contra de las regiones y de las provincias, cuando uno ve que, por ejemplo, las gobernaciones en la práctica no son operativas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno podría pensar de repente que, por ejemplo, en Araucanía pudiese haber una suerte de condición jurídica y política autonómica, por ejemplo? ¿Ya? O pensar el país como una suerte de federación de... No, eso, o sea, eso quedó zanjado entre Ochagavil, Ircay y la construcción de la República Portaliana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta ya desde un enfoque diacrónico de cómo esto no es pasado, es presente, y está ahí. Hay que darle una vuelta, pero interesante pregunta. Eso. Oscar, no sé si tienes ahí Claro, algún... un comentario, espero que sea breve. Bueno, retomando un poco la inquietud de Paulina, en México los grandes movimientos históricos, la independencia y la revolución, fueron alimentados por poblaciones indígenas muy importantes, ¿no? En el siglo XX existen otros movimientos sociales mucho más regionales, por ejemplo, las guerrillas de Lucio Cabañas en Guerrero, en el sureste mexicano, incluso el neozapatismo 94 con Marcos en Chiapas, pero son movimientos los más contemporáneos, mucho más localizados, focalizados, y existe, digamos, un interés por una parte de la sociedad en recuperar esto como bandera, ¿no?, de inclusión. Pero la verdad es que el sistema político mexicano es un sistema, aunque en la Constitución dice que es pluricultural, y se habla que tenemos 69 lenguas nacionales, el castellano o el español y otras 68, en realidad en la práctica es que seguimos actuando como monoculturales, ¿no? Es decir, existe un asunto, además de centralista, a pesar de que se construye como una república, se decide mucho desde el centro todo lo que sucede en otras regiones que son realidades muy opuestas, las del sur con las del norte, por ejemplo, ¿no? En la Constitución, por ejemplo, en el 92, se hizo un cambio en el que el Estado permitía la privatización de las tierras indígenas. Y en el 94 se declara a México como un país pluricultural. Entonces, este tipo de diálogos que parecen contradictorios, pues
construyen, en mi opinión, una atmósfera bastante compleja de ir dilucidando entre lo que está legalmente y lo que está en la práctica. Yo creo que el reto más importante de este país para avanzar hacia lo intercultural es justamente ir rechazando poco a poco la discriminación que este país desarrolla de manera permanente, porque un tema, por cierto, que apenas se está analizando de manera sistemática, como Federico Navarrete, un investigador de la UNAM, ha hecho un estudio sobre cómo discriminamos los mexicanos, y es que en realidad uno puede observar, por ejemplo, en el actual gobierno, cómo al presidente se le critica por todas sus condiciones, ¿no? Desde su apellido, porque López es un apellido bastante popular en México, hasta su aspecto físico, su estatura, es decir, todo es objeto, ¿no?, de discriminación racial o clasista, y es un verdadero problema. Yo espero que en el ámbito legal sea posible, digamos, generar instituciones interculturales. En México hay muchas universidades interculturales. Tenemos en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Michoacán, en otros estados, y son instituciones autónomas. Sin embargo, creo que también reducir lo intercultural a lo propiamente indígena me parece un error, ¿no? De partida. Y creo que hay un trabajo pendiente muy grande en las ciudades de aceptación, de respeto, de integración del otro, que son evidentemente muy variados, ¿no? Muchas gracias. Eso. Y asumiendo el último comentario, profesor, y a los demás profesores, la pregunta de Maritza Eliana Burto, la profesora, que nos plantea la identidad mestiza, invisibilizada, que ha emergido Chile en el último siglo. ¿Qué ocurre con esa identidad mestiza? Ese mestizaje que tanto nos enseñaron y que hoy día también está presente. ¿Cómo se ve esto según ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Jaime, Ulises, Oscar. Para cerrar, como último comentario, que nos quedarían muchos para dar y hablar todo el día, y más todavía. Bueno, yo retomaría las palabras que señala el profesor López acá, en relación a que es peligroso vincular lo intercultural exclusivamente con lo indígena. Acá lo intercultural tiene que ver también con actores locales y actores extra indígenas, ¿ya? Y en relación a la pregunta o a la consulta de esta identidad ciudadana, de este mestizaje que ya nos tiene a todos como consecuencia genética, porque si hacemos un mapeo genético somos todos muy mestizos. Conlleva la adopción de enfoques de contemplar la alteridad en el sentido de ir respetando las diferencias, pero también de ir generando una teoría crítica que vaya profundizando los problemas que tenemos y que son comunes. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que inclusive con los países de primer orden hay situaciones comunes de descontento, comunes de mucha rabia, y creo que eso es importante anotarlo y problematizarlo. Eso por mi parte, y agradecido de la participación y de la invitación. Muchas gracias, profesor. Jaime. Bueno, volviendo a ser políticamente incorrecto, parece que es algo que me acompaña. Una cosa, a propósito de la pregunta de Maritza en torno al mestizaje, una cosa que a mí me llama la atención es que tanto en México como en Chile, en el siglo XX,
Sí, y bien entrado el siglo XX, se manejó esta idea que para el caso de Gonzalo Aguirre Beltrán en México tenía que ver con la mestizofilia, ¿no? Es decir, cómo plantear precisamente a la nación en términos de identidad desde el componente mestizo, probablemente tal. Eh, Más aún considerando de que para el caso particular de la antropología llevamos tiempo negando la idea de raza, afortunadamente. ¿Mm? Pero sin embargo, cuando uno empieza a ver qué pasa en términos prácticos en los discursos políticos y mediáticos, pareciera ser que al momento de hablar de México y de Chile como países mestizos, pero sin embargo parece que la identidad del criollo, en el sentido colonial de la palabra, se mantiene. Es decir, por poner un ejemplo, no, Chile es un país mestizo, perfecto, sí, pero en la práctica, ¿cuáles son los arquetipos que simbólicamente se defienden en los medios de comunicación o incluso en los discursos culturalmente válidos? Y uno empieza a ver de que en el fondo, por lo menos para el caso nuestro, nos pesa el paradigma sarmientino, nos pesa esa dicotomía conceptual entre civilización y barbarie, y entendiendo que lo civilizado fue históricamente Europa, es decir, el resto no tuvo historia, no tuvo nada, y por tanto simplemente no vale. Entonces, pareciera ser que hay unos discursos superpuestos, ¿no? En torno a que sí, nuestra identidad es mestiza, pero en términos prácticos, en el plano dominante al menos, parece que no, parece que no. Entonces, es algo que yo le doy vueltas y a propósito del profesor López justamente y la interesante presentación que hizo en torno a México. Yo me acuerdo, yo viví 4 años profesor en el occidente y específicamente en Guadalajara. Y yo recuerdo cómo allá, a diferencia de acá, la idea de criollo en el sentido colonial de la palabra se mantiene o se mantenía en el periodo que tuve yo. Quizás ha cambiado. Entonces, sobre esa base, claro, México mestizo, ¿no? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿No? Acá en ese sentido no es muy diferente, ¿no? Al momento de plantear de que los chilenos somos un pueblo, un país o una sociedad mestiza, sí, pero cuando uno enciende el televisor, ¿no? O cuando uno empieza a abordar los discursos oficiales, parece que no. Parece que el pasado colonial no ha pasado. Entonces, eso de pasado es como más retórico a propósito del discurso historiográfico, es como pasado presente y bien presente. Y bien presente. Lo dejaría ahí y reitero los agradecimientos por esta valiosa invitación. Muchas gracias. Profesor Oscar, dígame. Algunos comentarios. Bueno, yo creo que para el caso mexicano, seguramente también sucederá en otras latitudes, el proyecto del siglo XX sí fue el mestizaje, ¿no? O sea, fue la gran idea. En el siglo XIX, digamos, en el porfiriato, a finales del siglo, los últimos 30 años aproximadamente, se propuso el Estado exterminar a los indígenas, ¿no? Esa fue, digamos, la meta práctica. Cuando no logra hacer esto, porque hay una resistencia muy importante de diferentes pueblos, lo que hace Porfirio Díaz es que importa europeos mediterráneos. Entonces, en México llegan a finales del siglo XIX pobladores italianos, españoles y franceses. La idea de Díaz era que estos se mezclaran con los indígenas y así producir un mestizaje racial, ¿no? Fracasa este proyecto y el siglo XX intenta hacer del mestizo la piedra angular de la identidad nacional, basada sí en el indígena, pero este indígena que ya he dicho antes, que es el indígena muerto, ¿no? Ahora, en el asunto de lo político, creo que permanece esta idea de decir, aunque hay un discurso que implicaría la incorporación de, ¿no?, sectores no mestizos, entre comillas, pueblos originarios, afromexicanos, afrodescendientes. La verdad es que sigue siendo el mestizo, digamos, una pieza importantísima de la identidad, pero más allá de eso, digamos que a pie, ¿no?, a ras de suelo, yo noto que una muy buena parte de la sociedad mexicana aspira no solamente a ser mestiza, sino a ser blanca.
hacer blanca racialmente, ¿no? Es decir, el caso que propone Jaime del occidente, donde estaría Jalisco, Guanajuato, etcétera, la verdad es que es justamente la cuna de la independencia mexicana, es sumamente importantísimo, ¿no? Es decir, y tenemos un montón de productos, como dice Elizabeth, ¿no? Donde lo más importante es blanquear, ¿no? Blanquear incluso hasta lo que nadie ve, ¿no? Como las axilas, ¿no? Es decir, ese tipo de asuntos existe en México como un consumo cultural muy poderoso, eh, eh, que atraviesa los sectores, es decir, no es solamente una aspiración de las élites, que por supuesto que desarrollan, ¿no? A partir de toda su batería de comunicación, sino también de diferentes sectores populares o incluso clase medieros, ¿no? Esta clase media siempre aspiracional a ser a lo que no es, pero quiere llegar a hacerlo, ¿no? Máxime en el caso mexicano, donde en la década de los 70s, 80s, una parte importante de los sectores que no pertenecían a la clase media pudieron acceder a la educación y colocarse en puestos, digamos, de buen nivel que pudiera, digamos, superar una vida anterior a la universitaria, cosa que por supuesto no pasa en este momento, ¿no? Es decir, sí hay, como decía Ulises, incorporación de estudiantes de pueblos originarios a la universidad, pero esto no les garantiza en absoluto una posición económica importante, ¿no? Para cerrar solamente, en la UBI se hizo una tesis a partir de la historia de vida de un estudiante y ella hizo historias de vidas de su abuela, de su madre y la suya propia. En conclusión, lo que ella dice es que ha sido la educación la que le ha permitido a ella tener la posibilidad de defenderse mucho más ante acciones patriarcales. Pero económicamente no ve ninguna diferencia ni con su abuela, ni con su madre, ni con ella. A pesar de que esta persona hizo una tesis de maestría, ¿no? En interculturalidad. Es decir, eso que a mí me parece un asunto muy interesante que habría que discutir, no en este momento, de cómo la interculturalidad, digamos, institucionalizada en universidades, ¿no? Ayudaría a mejorar condiciones de vida, por supuesto, comunitarias, porque no existe una relación intercultural sin la comunidad, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, Francisco. Muchas gracias, profesores. Hay mucho que discutir. El comentario que salió hace unos días de un chileno que hablaba, se veía con miedo a los levantamientos afrodescendientes, ¿ah? Y decía que era blanco como los demás norteamericanos. Es la situación de vivir en esta, asumirse mestizo o asumirse propiamente de América Latina. Eso todavía nos cuesta y nos cuesta a todos, hay que decirlo. Y un tema que hay que trabajar con la universidad, con la cultura, con la formación, con la educación. Entonces es muy importante. Pero esto podríamos seguir, qué sé yo, 2 días conversando. Así que agradezco a todos los profesores, a Ulises Cárdenas, a Jaime González, muy interesante, también Ulises, por supuesto, y a Óscar López, muy, muy amables en darnos su visión, su perspectiva en tiempos de pandemia y en tiempos de ultraconectividad. Que quizás esto es lo bonito de esto, que nos podamos cruzar y conversar desde distintos lugares y llegar a conclusiones. Así es que muy agradecido por la Universidad de Atacama como institución, la unidad de inclusión y la mesa de interculturalidad de nuestra universidad. Para finalizar, ahí dejo a nuestra coordinadora de la mesa de interculturalidad, Cindy Ramos, que nos dará nuestra despedida. Por mi parte, muchas gracias, muy amables todos y todas por escucharnos y ustedes, profesores, por participar. Ya, gracias, Francisco. Igual me sumo a todos los comentarios que usted hizo y bueno, como unidad de inclusión, como soy parte del equipo, tenemos un trabajo bien grande ahí que hacer con la universidad, trabajar con la universidad y con la comunidad de la región de Atacama, donde estamos
inserto. Y bueno, agradecer más de nuevamente por compartir sus conocimientos y su experiencia. Sin duda nos van a permitir poder ampliar nuestro horizonte y trabajar de alguna forma no tan limitado, ¿ya? Así que espero que sigan participando de nuestros ciclos y si en algún momento necesitamos nuevamente de ustedes, de sus conocimientos, por favor ahí estuvieran presentes. Ya comunidad de inclusión nos falta mucho todavía para trabajar estos temas, pero estamos a la disposición. Igual de ustedes, si ustedes requieren de nosotros o si quieren visitar nuestra universidad cuando ya pase todo esto, serán bienvenidos. Acá los vamos a recibir. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas para que sigamos trabajando en el tema de interculturalidad. Gracias. Gracias a todos, muy amables y, como dijo, invitados nuevamente a algún otro encuentro que vamos a realizar pronto y además por tantos comentarios y análisis que quedan presentes a la profesora María Elisa Aburto, a Adrián, a todos, a todas, a la profesora Elena Barrios, a todos y a todas que estuvieron participando, Elisa también. Por favor, que la quien organiza todo esto, muchas gracias y muy amables. Los dejo para que vayan a almorzar y todas las otras reuniones y clases que nos siguen y continúan en este sistema. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, les agradezco Hasta luego. mucho por la participación. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Muy bien. Adiós. Chao. Buen día, buena semana. Hasta luego, Jaime. Hasta luego. Hasta luego, Oscar. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gusto, Maritza. Gracias, profesora Maritza. Nos vemos. Hasta luego. Ha sido un gusto. No sé qué le pasa a mi micrófono que no enciende. No se preocupe. Muchas gracias, profesora. A propósito de que alguien decía que estaban abiertas las puertas de la universidad, yo sigo echando de menos la forma personal, ¿no? Y se entiende que por las circunstancias no podemos hacerlo de otra manera, pero yo echo de menos la conversación, el cafecito, Sí. el mirarse, en fin. Así que Es muy espero extraña esta que en forma. esta crisis podamos encontrarnos en nuestras aulas y seguir compartiendo. Sí, gracias, Muchas profesora. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias a profesora. ustedes. Todo eso lo extrañamos todos los días. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, adiós. Chao, chao. Ahí yo también me voy, Elizabeth. Nos vemos. Sí, yo no puedo cerrar aquí, estoy con una plataforma que no he usado antes, entonces estoy un poco torpe en su manejo. Tiene que colgar un micrófono rojo. Ah, ya. Como cortar la llamada. ¿Qué es el teléfono? Ahí está. Ya. Chao, Elizabeth. Ahora sí. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor, por su ayuda. No, al contrario, cuando usted quiera, usted sabe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.